Es como si hiciera continuación del episodio anterior. Sí, hay personas que posiblemente descarguen el podcast en bloque y después lo oigan uno tras otro. Así me pasa a mí, bueno, no en bloque, es decir, mi podcatcher, el que yo uso, se llama Overcast y va buscando los episodios nuevos y a veces yo me demoro en oírlos, entonces oigo varios seguidos. Por eso puedo continuar con este episodio como si fuera la continuación del anterior o del próximo, bueno, algo así por el estilo. Este podcast lo hago con un teléfono, lo hago como una llamada telefónica, me gusta salir a la calle, asomarme por lo menos a la terraza y oír los ruidos de la ciudad y hacerlo así, porque en realidad trabajo en un canal de televisión y en una estación de radio, en una emisora de radio, entonces como que lo de hacer los contenidos grabados dentro de una cabina, siento que es otra cosa, ¿no? Es como distinto. Y me encanta salir, por ejemplo, compartir los sonidos de lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa enfrente mío. Las personas que van en bicicleta, el señor que está vendiendo tarjetas SIM card de Virgin, la marca de telefonía. Acabo de acordarme, tengo que comprar un par de yoyos de esos para cargar tu carnet, que no son yoyos en realidad de jugar, sino, ¿cómo se llama? Cuerditas que se autoenroscan y con las que cargas los carnés del trabajo. Bueno, una vez descrito todo eso, ha pasado el minuto de rigor, 2 minutos y 2 minutos que doy para ver que si alguien viene a chatear conmigo y a ayudarme a complementar. Alfabetización digital. ¿Por qué digo esto? Continúo la historia de ayer. Los mapas de las aplicaciones no son muy fáciles de leer para las personas que no tienen el hábito de utilizar la tecnología. Entonces muchas personas esperan que salgan las direcciones exactas de las puertas de las casas y no hay forma aún no hay forma de que Google conozca las direcciones de las casas. Conoce la ubicación de determinados lugares en los mapas y puede orientarte con un mapa. Pero muchas personas no tienen el hábito, no saben manejarlo de una manera coherente. Coherente no, de una manera práctica, cotidiana. Y voy a continuar con la historia de Uber. Hoy tomé un Uber y me pasó que el primero que llamé no llegó, se perdió. Yo veía en el mapa allí, pero ¿para dónde va este señor? Está yendo para donde no es. Para allá no. Como que me daban ganas de llamarle y decirle, no, devuélvase señor, por favor, dé media vuelta, por allá no es. Al final se demoró muchísimo, terminé cancelándolo y quise llamar a otro, pero yo ya había salido de casa y estaba parado enfrente. Y no me lo vas a creer, pero yo me paré así enfrente, en la calle, en la acera, no sobre la calzada, en la acera, a ver qué pasaba con el Uber que yo había pedido. Y enfrente mío había un carro, con un señor operando un teléfono y lo movía. Y yo pensaba, este señor, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa con el señor? Y el señor me miraba a mí, también como, ¿qué onda con este tipo que está ahí con un teléfono en la mano, mirando el teléfono? Y estábamos los dos allí conectados y es que es muy curioso. Lo que yo creo que pasó es que el Uber que venía a recogerme se perdió, pero enfrente de mi casa había uno que estaba utilizando Uber, era novato, aunque era un señor de edad, un señor mayor, podría tener la edad de mi padre o algo así. Pero se notaba que era nuevo en Uber y creo que él vio mi llamado y acudió a donde le decía el mapa, pero sin tocar el botón de ok, yo tomo este servicio. No tomó el servicio, pero llegó. Y entonces él estaba allí como intentando solucionar algo con su teléfono. Llamó a alguien, allí luego pude hablar con él.
y entendí que él era un conductor. El carro no era de él. Él era nuevo y estaba trabajando como conductor y no sabía utilizar el teléfono. Entonces el teléfono le presentó una pregunta, era un Android, y el teléfono le formuló una pregunta. ¿Quieres usar este servicio con Google Voice o con otra cosa? VS Talk o algo así por el estilo. Le hizo una pregunta, de eso que te aparece en la pantalla, un cuadro que te dice, elige entre estas dos opciones. Y él no elegía ninguna de las dos porque él quería era tomar un servicio de Uber. Pero el teléfono pues no hacía nada hasta que él no le contestara la pregunta. Y él tocaba y no pasaba nada y entonces se devolvía, intentaba con el botón de home, el equivalente, regresarse. No podía salir, estaba metido en un loop eterno en el que no podía operar el teléfono. Al final, de alguna manera, no sé, estuvo llamando a alguien, al propietario del carro, para que le orientara. Esa persona no le pudo orientar de la manera correcta porque no estaba viendo qué era lo que pasaba. Y no sé, al final de alguna manera salió, yo pedí un Uber más y logramos coincidir y él tomó el servicio de Uber que yo estaba solicitando y nos estábamos viendo. Estábamos ya hablando los dos. Por fin él logró tomar el servicio que yo estaba solicitando, nos enganchamos a través de la aplicación, porque a pesar de que nos veíamos, si yo simplemente me subía en su carro, en su coche y le pedía que me llevara, no iba a tener cómo pagarle. Y bueno, al final se logró. Anduvimos por allí, yo creo que posiblemente su problema era con un audífono, un auricular que tenía conectado. Y tal vez el Android creía que le iba a hablar y necesitaba establecer cómo entender lo que él iba a hablar o la orden que le iba a dar con voz. Eso lo tuvo allí enganchado y también luego me di cuenta de que cuando la aplicación de Uber le proponía un botón para tocar el botón, el señor intentaba deslizarlo. Y pues no funcionaba deslizando, entonces a veces movía, al deslizar comienzas con el dedo en un punto A y lo desplazas al punto B y puede ser que en el trayecto toques otra cosa. Al final se confundía y yo pensé, simplemente es difícil de explicar algunas cosas de cómo funciona la tecnología cuando las personas no tienen el hábito y no conocen unas reglas básicas de uso, como por ejemplo, contéstame una pregunta. Cuando sale uno de esos cuadros de pregunta dicotomía, ¿quieres sí o quieres no? Tú tienes que contestarle una de las dos para que puedas seguir. Eso es algo de tecnología. Y no sé, es como que siento que el servicio de Uber no va a lograr avanzar realmente socialmente hasta que logre hacer una alfabetización de todas las personas que están relacionadas con el servicio. Y esa alfabetización y explicar cómo funciona la tecnología, creo que toma un poquito de tiempo e incluye tanto a los conductores novatos como al final terminará por incluir a los ministros de Estado, al ministro de Comunicaciones, al ministro de Transporte, también a los conductores competencia, para que no pasen cosas como las que han ocurrido ya en Colombia y posiblemente están ocurriendo actualmente en México. Y que no pasen cosas como, no sé, en España se ha solucionado de alguna manera. Uber ha estado buscando otras opciones. En Barcelona ha estado haciendo cosas como la que ha propuesto acá una aplicación en mi país, en Colombia, ha propuesto una aplicación que se llama Tapsi, que es una variedad de servicio de taxi que no es para personas sino para objetos. Y tú te preguntarás, ¿cómo para objetos? Bueno, sí, el servicio de Tapsi en Colombia ha propuesto una nueva modalidad en la que tú puedes pedir un taxi para llevar un documento. Y eso es muy útil en la ciudad.
tengo que entregar este contrato que tiene que ser físico, no puedo mandarlo por email, sino tiene que ser físico porque ya va firmado y porque tiene un sello, porque bla, 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 bla. Pues llamas un taxi y envías solo el contrato. Y el conductor del taxi toma el trabajo y va a entregar el contrato. Creo que tiene un recargo sobre una carrera normal, pues porque va a incluir un trabajo extra. El taxista tendrá que bajarse de su coche y entrar a una oficina para entregar el documento, o para entregar unas llaves, o para entregar... Es algo que ya existía en alguna ocasión, lo había utilizado yo, pero había que pactarlo de manera coloquial con los taxistas. Tú llamas el taxi, y había que pagar 2 carreras. Es decir, llamabas el taxi para que viniera. Por ejemplo, llamas un taxi para que te traiga un repuesto, una pieza que necesitas de una tienda que queda en otra parte de la ciudad y no tienes tiempo para ir y volver. Así que llamas a la tienda, dices, envíeme, sí señor, se lo enviamos y tarda 2 días, 3 días en llegar. No, yo contrataré un taxi para que me envíes esa pieza que necesito para reparar mi estufa, lo que sea. Llamas y puedes enviar un taxi, puedes pedir un taxi para que vaya del punto A al punto B y te lleve ese producto, así como deslizar un botón en Android o en iOS. Ojalá las cosas fueran todas tan fáciles. Bueno, la alfabetización digital tiene que ver con muchas cosas más. Hoy publiqué una fotografía en mi Instagram, una fotografía con el hashtag TBT, Throwback Thursday, y, es decir, el jueves para recordar, y jueves de ir atrás o algo así por el estilo. Y en esa fotografía puse un anuncio de la televisión colombiana de 1960, en la que anunciaban en el periódico cuál era la obra de teatro que se iba a pasar en la televisión esa noche. Es curioso, ¿no? ¿Cuál era la obra de teatro que se iba a pasar por televisión esa noche? Y sí, había un teleteatro, y así funcionó la televisión al comienzo, por lo menos en mi país, y creo que en muchas otras partes del mundo es posible que hayan ocurrido cosas de esas. La televisión pasaba teatro, y el teatro, pues sabemos que no es televisión. Así que, bueno, así empezó. Esto lo hago por analogía con el podcast, porque al comienzo creo que muchos pensaron que la radio iba a entrar a Internet y que iban a poner los mismos contenidos de radio en Internet. Eso se me hace como familiar, ¿no? Es decir, es como si tomas una obra de teatro y la representas en televisión, en directo, teleteatro. Eso ya no existe, ¿no? Eso no prosperó con el paso de los años. Pues es posible que la radio por Internet tampoco prospere con el paso de los años. La televisión terminó encontrando un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto. La televisión no es igual al cine, no es igual al teatro, y es posible que el podcast no sea igual a la radio, ni sea igual a la tradición oral común y corriente. No sea igual a sentarse a oír los cuentos del abuelo, aunque podría parecerse, pero tal vez no sea igual. Bueno, voy a saludar a las personas que están en el chat. Muchas gracias por oír hasta este punto de este podcast. Y paso a la sección social. Hola, madrillano. Campanadas, sí, sonaron. Bienvenido, madrillano, a este podcast. Boom, sí, boom. Madrillano está en Sevilla, España. Digo porque también hay un Sevilla en Colombia. Boom, sí, boom. Buenos días desde México DF. Giovanni Ardila. Hola, bienvenido, Giovanni. Está en Madrid, en España. Lancero Parcero en Bogotá, Colombia. Buenas y santas, reportando sintonía, echando al piste, changua y café con pan. Eso significa que está comiendo. Eso significa en Bogotá, ¿no?
en dialecto bogotano, que está comiendo. Madrillano dice, la gente que no sabe usar Google Maps es la misma que no sabía doblar los mapas en papel. Sí, tienes razón, doblar los mapas no es tan fácil. Yo lo intenté alguna vez y pensé, va a ser fácil. Pero no, en la práctica no era tan fácil como yo me imaginaba. Madrillano saluda, hola Bumsi, Gio y Parcero. Y Lancero Parcero saluda a Madrillano, Bumsi saluda a los tres. El Lancero dice saludo cordial también para Bumsi y Giovannis. Se saludan todos y Madrillano bromea. Ubre, por Uber supongo. ¿No los capacitan entonces?, pregunta Bumsi Bum. Pues sí los capacitan, pero creo que falta mucho más por capacitar. En especial cuando tienen su propio dispositivo y no están utilizando ya el dispositivo que les daba Uber. Es decir, era más fácil enseñarle a alguien, mira, te doy este iPhone, lo utilizas así, mueves esto y esto y esto. Y cuando cambias de plataforma, tal vez no es igual, ¿no? Te enseñaron en un iPhone y luego te dice alguien que tienes que utilizar más bien un Android. Hola Lili, ¿necesitas monedas? Te cambio monedas, espérate que suenen. ¿Vas a usar la máquina? ¿Estás hablando? Sí. ¿Quieres hablar con la gente? Estoy hablando con gente en Madrid, en Sevilla. ¿Cuánto es? ¿Cuánto necesitas? No te quedo debiendo. ¿Por qué? ¿No? 4, 5, 6, 7. ¿Me vas a dar este billete? Entonces, Está muy feo ese billete, mejor me gastas un ponqué después. quiero chocolate. Mejor me invitas un ponqué. ¿Te ha pasado que necesitas cambiar monedas, billetes por monedas con la máquina de vending, la máquina del café? Bueno, aquí está mi jefe en esa situación. ¿En qué iba? Madrillano me propone para presidente de Costa Rica y dice que es una broma privada. Es un spoiler, más bien. Y Lancero dice, ¡ay! ¿Qué se me hizo? Ya, Lancero dice, pero este servicio de mensajería no es nuevo, lo hacen las ambulancias. Momento, las ambulancias, claro, ir del punto A al punto B con un paquete, transportando a un paquete. ¿Te sobraron monedas? Gracias. Y continúa diciendo así, eso fue motivo de investigación y denuncia en Bogotá. Ah, ¿en serio? O sea que era verdad, las ambulancias estaban haciendo cosas que no eran parte de su trabajo. Y Bumsi dice, en México hace mucho también había el llamado televiteatro. A nosotros lo llamábamos teleteatro. Y Jorge Fernández, que entra desde Armenia, en el Quindío, región cafetera de Colombia, dice, las cadenas de radio hacen podcasting subiendo sus salidas al aire, sin sabor. Tienes razón. Hoy estuve oyendo, por ejemplo, un podcast estatal de Colombia, un podcast de la radio estatal. Me gusta mucho, pero al comienzo siempre me dicen una cosa que yo pienso, pues esto qué tiene que ver. Dice, podcast, abre tus oídos. Y yo siempre digo, abre tus oídos. ¿Esto qué tiene que ver con qué? Y tienen otro podcast en el que ponen una entrevista telefónica y simultáneamente ponen una canción del artista, del músico al que están entrevistando. Ladran los perros a lo lejos, ¿los oyes? Y al final siento como que, espérate, me estás poniendo al mismo tiempo una canción cantada y una entrevista a un músico, pero no me dejas oír las preguntas, solo las respuestas, y al final no entiendo nada. No puedo prestar atención a la canción y tampoco puedo prestar atención a la entrevista, y no la entiendo porque no conozco las preguntas, así que, bueno, sí, eso creo yo. Este podcast que yo hago, por ejemplo, en cambio, es absolutamente imperfecto, y eso a mí me gusta, porque lo considero más parecido a una llamada por teléfono que a una producción radial con libretos y con estudios y con demás cosas. Eso pienso yo, aunque también hago otros podcasts que son más formales y trascendentales, como por ejemplo el de historiarock.com. Te lo recomiendo. En esta temporada estoy promoviendo el de historiarock.com y tengo algunos episodios por allí atrasados en el club de canciones, pero bueno, esos son tema para otros episodios. Te recomiendo esos y ya está. Soy Félix,
Estoy en Bogotá, Colombia. Mi Twitter es @locutorco. Y ya me voy, ya cuelgo. Muchísimas gracias a Jorge, Lancero, Bumsi, Madrillano, Giovanni y a ti que estás oyendo. A ti que estás oyendo en otro momento y en otro lugar. Esa es la gracia del podcasting. Oír cuando tú quieras, donde tú quieras y a la velocidad que tú quieras. Adelantando y atrasando a voluntad. Podcasting. No es radio, es podcast. Chao, cuelgo.